siguiente invitado es Sorel Morales, ingeniero en minas, miembro de la Cámara Minera de Panamá. Sorel, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias y buenos días. Muy buenos días, Fernando. Gusto estar, como siempre, aquí contigo y con el ingeniero Blandón. Bueno, uno que se ha hablado mucho del cierre de la mina como si fuera poner un candado en una puerta y decir chao. Es decir, ¿cómo es este proceso? ¿Qué implica? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Quién lo paga? Porque se ha hablado de cifras cercanas a los $1.000 millones, el cierre de una mina de este tamaño. Ok, bueno, mira, sí. Nosotros hemos hecho una cantidad de evaluaciones, hemos estado mirando ejemplos de otros lados. Sí, indudablemente que el cerrar una mina no es una cosa que, como tú bien lo dices, llegar y cerrar el candado y poner un letrero afuera de que está cerrado. Es algo muy, muy técnico Sí. y que tiene mucha ciencia envuelta. O sea, de aquí en adelante no nos podemos pegar ni al sentimiento ni al apasionamiento, sino que tenemos que recurrir a la ciencia, a los datos, a los hechos y a el trabajo de ingeniería. Es decir, ya aquí no caben verdades, medias verdades y mentiras. ¿Qué pasa? Un cierre de mina tiene tres componentes principales o tres fases principales. La primera fase del cierre es lo que se llama el cierre progresivo. ¿Ok? ¿De qué se trata esto? Es que desde que se inicia la mina, la explotación o la extracción del mineral y el acumular los desperdicios en la presa de relave, comienza un proceso de planificación. Y no solamente de planificación, sino también de estudio de cómo se está manejando el relave, de cómo se están manejando los taludes del PIB. Todo ese tipo de cosas. Vamos a hablar de esas dos partes principales de la mina, la zona de relave y la zona del PIB. Entonces, porque, ¿qué resulta? El material del PIB, es decir, el material del hueco donde se hace la extracción, es un material que no es homogéneo. De ese material tú lo llevas a la planta y de allí separas lo que tiene cobre de lo que no tiene cobre. Lo que no tiene cobre entonces lo depositas en la presa de relave. ¿Qué pasa con la presa de relave? O las presas, normalmente una presa para una hidroeléctrica es una presa que está construida con un material totalmente homogéneo. Porque se selecciona para ella el cemento, la piedra y la arena con ciertas características especiales. Y con eso se construye la presa, pero acá no, acá es un material que hay que depositar en esa presa y que no es homogéneo, que es totalmente heterogéneo en en su contenido químico y en sus propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades físicas. Entonces, durante todo el tiempo que se está depositando en ese relave, se van midiendo las condiciones de cómo se comporta químicamente y físicamente esa estructura, porque no es otra cosa, es una estructura. Eh, y se va controlando la estabilidad química y la estabilidad física. Obviamente, esa estructura se diseña para tener X tamaño. Y es por eso que es un problema mucho más grande cuando esa estructura a la mitad de su vida útil, digamos, o llamemos esto a la mitad de su construcción, viene alguien y te dice, ok, para un momentito, vamos a detener ya esto aquí y lo vamos a dejar así. O sea, eso es lo que está pasando en este momento. Aquí hay un cierre repentino en este momento de la mina. Eso es lo que se está tratando de hacer, de eso es lo que se está hablando, de que se haga este cierre repentino de la mina. Ok, pero ¿qué pasa? Luego de este cierre progresivo que se da durante la vida, digamos, de la mina y del PIB, esto lleva a que a los últimos años del PIB y los últimos años de la tina de relave, se llegue a lo que se llama la etapa de implementación, donde se hacen las últimas pruebas, donde se hacen
se trabaja con todas las estadísticas que se trae y con eso entonces se diseña ya cómo va a quedar la etapa final o digamos la conclusión de esa presa de relave o también lo que se va a hacer con el PIB, ¿sí? De un lado y del otro. Entonces, una vez ya termina la operación minera, es decir, la extracción y el procesamiento, luego de esa etapa de implementación, que puede tomar unos 3, 4, hasta 5 años, dependiendo de la complejidad y del tamaño de la operación, entonces ya se comienza, y una vez, repito, una vez ya terminada las operaciones de extracción y de procesamiento, entonces ya comienza el cierre definitivo. Esta última fase del cierre es lo que toma dentro de 10 a 11 años. Y de esto, por ejemplo, tenemos un ejemplo, la mina de Aspontes. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de esto, la mina de Aspontes en la Coruña, en España. Esa Sí. mina terminó operaciones en el año 2007, 2006, ¿sí? Y el cierre duró hasta prácticamente el año 2018, cuando se terminó de hacer allí, en esa, donde estaba el pit de la mina, el lago que ahora se encuentra allí, y con los bosques que han quedado sobre la zona que era la zona de desperdicio o de la mina. Es decir, esto es una cosa que indudablemente hay que hacerla de la mano de la ciencia y de la mano de la gente que conoce sobre este tipo de cierre, que maneja todo esto. Y es una cosa así interdisciplinaria, que tiene que ver con la técnica, que tiene que ver con ingenieros de minas, que tiene que ver con ingenieros ambientales, que tiene que ver con ingeniería de todo tipo. Y es algo que se hace normalmente de una manera muy planificada y de una manera muy, muy basada en las estadísticas y en los hechos de lo que tiene que ver con la estabilidad física y la estabilidad física de una estructura como esta. Don José Blandón, correcto. Ingeniero, algunas cosas que es bueno para que nuestra audiencia la pueda comprender bien. El cierre de una mina tiene que estar hecha por los expertos, la gente que sabe de eso y los trabajadores que conocen el manejo de la mina. O sea, tiene que tener un nivel de conocimiento. Cuando yo oigo, por ejemplo, de que el gobierno no puede cerrar la mina, es que el gobierno no cierra ninguna mina. Porque tampoco explotaba la mina la explotaba una compañía que le dimos una concesión y tenían un contrato que fue declarado inconstitucional el 28 de noviembre. Pero el cierre es un problema técnico, se hace con trabajadores especializados que conocen esto. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el monitoreo, el control de la erosión, el mantenimiento de los canales perimetrales, la seguridad, la vigilancia, el manejo del agua. Todo eso, ahí hay trabajadores que pueden hacer eso. Pero tenemos que llegar a un acuerdo de cierre, porque además hay equipo y esto tiene un costo. Ahí hay una planta térmica, ¿no? ¿Sí? También hay material ya procesado. Hay toda una serie de cosas que requieren un manejo profesional, no de los que gritan de que yo tengo que estar presente para ver cómo se cierra una mina. No tiene que estar presente nadie, tiene que estar los que tienen que estar los técnicos que tienen que estar, los ingenieros que tienen que estar al final para mirar todo esto y saber los costos de todo esto, el origen de eso, mientras por otro lado habrá otro equipo técnico que tendrá que ver las demandas internacionales que va a enfrentar la República de Panamá en diferentes tribunales, por diferentes cosas, y también el tiempo para tenerlo en perspectiva. Por ejemplo, hay gente que dice, nosotros estamos aquí hasta que se cierre la mina. No, se va a quedar 5 años, pues. Pero tú no puedes tener cerrado una carretera como la tienen ahora mismo, o cerrado un puerto como lo tienen ahora mismo, porque eso es una abierta violación al derecho internacional. Entonces, ¿por qué no le explica a la gente que realmente no es el ministro de Ambiente el que va a cerrar esa mina? Son los técnicos, los ingenieros, el equipo técnico y algunas contrataciones internacionales que tendremos que hacer para gente experta. En el contrato que se declaró inconstitucional,
se estableció un mecanismo para cierre de la mina en la misma medida en que se estaba desarrollando. Pero ahora, usted lo ha dicho perfectamente bien, estamos hablando de un cierre de minas abrupto. Como consecuencia, eso es más costoso en el corto plazo y en el mediano plazo que en el proceso que se estaba desarrollando. Y ahora tenemos que saber dónde vamos a pagar, con qué vamos a pagar esto, los costos de todas estas decisiones. ¿Por qué no le explica un poco a la gente más esto, de que no se trata de que el gobierno, el ministro o el asistente del ministro es el que va a cerrar ninguna mina? Eso, eso es tan falso como muchas cosas que se han dicho. Sí, indudablemente, ingeniero, tiene usted toda la razón y ha tocado un punto muy importante. Es decir, yo creo que no se ha dado un caso en el mundo donde quienes se encargan del cierre de la mina son foráneos de la mina, es decir, donde son personas que no vienen trabajando en la mina y no conocen el proceso que se está haciendo porque es un proceso muy particular. El proceso que se da y que lleva adelante en cada mina es diferente y se debe por una razón muy sencilla y fundamental. O sea, no hay una mina, hay minas que se parecen, pero no hay minas iguales. Es decir, el material de la mina, los minerales que hay en el conjunto de minerales que hay en una parte del subsuelo, nunca es igual al conjunto de minerales o por la forma en que se interrelacionan en otro lugar. Entonces es diferente. Para, por ejemplo, hacer siempre los cierres de la mina, ¿quiénes son los que mejor están preparados para eso? La misma gente que está en la mina, indudablemente. Y es por eso que siempre se exige en los planes de cierre que sea la mina o que sea la empresa que conoce la parte técnica, las interioridades técnicas de todo el proceso y de todo el trabajo que se ha venido haciendo y que ha estado planificando durante todo el tiempo que ha operado, los que lleven adelante el cierre. O sea, lo demás sería una total improvisación y aquí no se puede estar improvisando. Yo creo que ya se ha improvisado demasiado hasta este punto, nos hemos basado demasiado en una cantidad de falsedades que se han dicho. Y ya llegó el punto donde vamos a tener que de todas maneras sentarnos y comenzar a trabajar con los hechos, con los verdaderos hechos de lo que está sucediendo. Entonces, es ese punto que usted menciona es muy importante. Y por otro lado, usted también menciona otra cosa. Aquí hay varias cosas que hay que cerrar. Hay una planta de energía de 300 megawatts. Hay que ver qué se va a hacer con el puerto internacional. Hay que ver qué se va a hacer no solamente con eso, sino con los planes de conservación de la biodiversidad que se vienen llevando adelante allí. Eso no se puede abandonar. Hay una cantidad de especies de fauna y flora que se consideraban extintas o en vías de extinción y que ahora se están conservando a raíz y pagándose con las exportaciones de cobre, porque hay que decirlo así. Y por el otro lado, el 20% de las áreas protegidas nacionales que ocupan el 40% del territorio hoy están siendo conservadas precisamente, lo está haciendo la mina. ¿Qué lo paga también? Las exportaciones de cobre. Ok, vamos a parar las exportaciones de cobre, pero entonces tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. De otro lado, las 250.000 hectáreas de bosques que rodean a la mina también están siendo conservadas por la mina, constituyendo esto un freno ahorita a la deforestación indiscriminada que va que viene desde el lado este y que se mueve hacia el oeste, hacia donde está la mina, viniendo de la zona donde está la cuenca del canal. Sí. Entonces, ¿quién va a hacer eso? Y no solamente esas 250.000 hectáreas que se están preservando, que se están conservando, también eso cuesta dinero. ¿Qué vamos a hacer? Entonces simplemente vamos a cerrar, vamos a decir, ok, ya no se preserva más esto, ya no se hace más nada con esto, vamos a dejar esto a expensas de la tala ilegal y de la agricultura de subsistencia, que es la que definitivamente está acabando con ese corredor biológico, no es la mina, indudablemente. Entonces,
Y esto es una situación muy seria en la que estamos metidos como país, en la que ya debemos dejar de lado primero las mentiras, por otro lado el apasionamiento y por el otro lado ese sentimentalismo, sino que, ok, y ahora ya tenemos que despertar y tenemos que darnos cuenta de que nos enfrentamos a una situación muy seria y muy compleja que no se resuelve con alguien que llega y dice, oye, yo soy El Salvador, voy para allá y tengo que ir a supervisar el cierre de esta mina, cuando en realidad no tengo idea Sí, de cómo es esto. Y es más, ni siquiera hay una cantidad de gente que yo escucho hablar de esto y ni siquiera se ha dado el paseo alrededor de la mina. O sea, ni siquiera conocen la mina y usted lo oye hablando con toda propiedad, entre comillas, en todos los foros y hablando de que no, esto se hace así, esto se hace así. Esto no es así. Aquí ya tenemos, como dice el ingeniero Blandón, apoyarnos en los técnicos, apoyarnos en la ingeniería y apoyarnos sobre todo en la experiencia. ¿Y cuál es el primer paso, por ejemplo, que es el paso lógico que tiene que dar el gobierno en este momento? Es llevar adelante una auditoría eh, con un ente, digamos, por no hablar, no decir, porque puede ser una empresa especializada, puede ser una entidad internacional especializada que haga una auditoría del estado actual de cosas en la mina, porque basado en esa auditoría es que entonces hay que comenzar a planificar junto con la gente que está en la mina, con los técnicos de la mina, cómo se va a hacer todo el trabajo que tiene que ver con el cierre de esto. Pero primero, para hacer esa auditoría, tiene que permitirse que se pueda hacer el cuidado y el mantenimiento de lo que está allí. En este momento, ¿qué es lo más importante? Que se abran las vías para poder entrar los insumos, porque para hacer el cuidado y mantenimiento de la mina y evitar un desastre ambiental, nosotros tenemos que permitir que se metan los insumos, que entren los insumos a la mina y que se pueda llevar al cuidado y mantenimiento. claro. Entonces, esto es muy importante, que se le permita a la mina poder hacer el cuidado y mantenimiento, si no nosotros mismos, los que tienen cerrado el puerto y los que tienen cerrada la vía, van a ser los perpetradores de un desastre que nos va a afectar a todos los panameños, a todos por igual. Hay una posición de la Cámara Minera de todo esto y desgraciadamente pues hay un nuevo ministro de Comercio, que no sé si está ya empapado de lo que implica esto que ustedes están diciendo. Bueno, yo me imagino que ellos están consultando a los técnicos. Indudablemente que en la Dirección de Recursos Minerales hay gente que se ha estado preparando durante este tiempo para la supervisión de lo que se debe hacer. Entonces, por eso es que yo lo que digo es que hay que buscar a alguien que sepa y que sea neutral e independiente, que no haya tomado partido en esto y que tiene que ser una entidad internacional, o una empresa internacional de renombre que hay que contratar para que haga esa auditoría. Con esa auditoría ya se sabe en qué punto estamos. E incluso esta auditoría le va a servir muchísimo al personal de la mina porque he visto, ok, es alguien de afuera que viene a ver mi trabajo y me va a dar un punto de vista externo de lo que yo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y probablemente me va a dar algunas recomendaciones. Claro. Pero tiene que ser alguien que sepa, o sea, no puede ser ahorita que la Universidad de Panamá es la que va a liderar esto, Sí, y lo digo muy en serio. ¿Dónde está la carrera de Ingeniería de Minas que no tiene la existe. Universidad de Panamá? Ni siquiera la tecnológica tiene la ¿Cómo va a ir a capacidad. improvisar ahora de minería cuando ni siquiera existe la carrera aquí? Entonces, ok, repito nuevamente, ok, ya despertemos, dejemos, salgamos de la resaca y entonces enfrentémonos a la realidad, pero eso sí, ahora sí tenemos que enfrentarlo de una manera seria, de una manera inteligente y siguiendo indudablemente la normativa internacional. Esto es vital para este caso. Así es. Sorel Morales, gracias como miembro de la Cámara Minera de Panamá.